Vamos a reflexionar un poco sobre 7 características que toda mujer debería de practicar. No quiere decir que los hombres no lo deben de practicar también, pero hoy es un día para las mujeres. 7 actitudes de mujeres de la Biblia que nos van a enseñar mucho el día de hoy. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, pueden contemplar una tradición de no menos de 115 años de lucha en pro de la igualdad, justicia, paz y el desarrollo. Las mujeres han luchado por el derecho al voto, por el derecho a la educación, por el derecho a mejor condición laboral. El 8 de marzo, escucha esta fecha por favor, el 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cockton de Nueva York, Estados Unidos, luego que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Es triste cuando vemos que personas para ser oídas tienen que perder la vida. Hoy se les recuerda, pero déjeme decirle una cosa. Encontramos también personajes en la Biblia que han luchado, pero a la vez nos dejan una gran enseñanza. Número 1. La humildad de María, Madre del Señor Jesús. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48. Dice así, Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué aprendemos de esta declaración? Aprendemos la humildad. Toda persona debe de aprender a ser humilde. Dios eligió a María. Habían más personas, sí, pero Dios la eligió a ella. Y eso pudo llenar su corazón de orgullo, pero no fue así. En la versión actual dice: María respondió: le doy gracias a Dios con todo mi corazón y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán: María, Dios te ha bendecido. Si hay algo que tenemos que aprender entonces, es la humildad. No solamente las mujeres, todo el género humano tiene que aprender a ser humilde. Número 2, la perseverancia en la oración de Ana. Vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 20. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. La perseverancia en la oración es algo muy importante en la vida de todo cristiano. Y muchas veces, amados hermanos, estamos pasando situaciones difíciles. Vivimos en tiempos difíciles hoy en día.
Algunos viven más difícil que otros la vida, pero hay algo que Dios nos dio y eso se llama oración. Ana tenía un esposo compartido. Elcana tenía 2 esposas. Ana tenía un problema de esterilidad, considerada en aquella época como una maldición. Era despreciada por la otra esposa. Y Ana, por no tener hijos, sufría de una constante depresión. ¿Cuántos años vivió Ana sin hijos? No lo sé. Penina tenía varios hijos. Así que podemos sacar que pasó varios años sin hijos. Sin embargo, esto no desanimó a Ana. Al contrario, se entregó con más pasión a la oración perseverante. Y al final tuvo respuesta de nuestro Dios. Porque no solamente recibió un hijo, al final fueron 5 hijos. Por eso es importante que aprendamos, amados hermanos, a ser perseverantes en la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, entonces Dios se mueve, Dios actúa. Número 3. Abra su Biblia. Voy a pedirle de ese lado que abran su Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 2. Y de este lado que abran sus Biblias en Mateo 28, versículo 1. Número 3, vamos a aprender sobre la valentía de María Magdalena al superar su pasado. No todos tenemos un agradable pasado, pero una cosa sí podemos hacer, tener el valor de superar ese pasado oscuro. En Lucas capítulo 8, versículo 2, ¿lo tienen? ¿Pueden leerlo, por favor? Dice: lea el 3, por favor. No solamente era una mujer, habían sido varias mujeres sanadas. Mateo 28, versículo 1, ¿cómo dice? Encontramos entonces a María Magdalena, que a pesar de su pasado, de ser una persona afectada espiritualmente, déjeme decirle que esa mujer se consagró al servicio de Dios. Por si no lo ha notado en la Biblia, déjeme decirle que a donde se mencionan los apóstoles, se menciona a María Magdalena. Si los apóstoles andaban en el norte del país, ahí andaba María Magdalena. Si los apóstoles andaban en el sur del país, ahí andaba María Magdalena. María Magdalena se consagró al servicio de Dios. No le importó su pasado. Fue liberada espiritualmente. Y siempre es mencionada en compañía de los discípulos. Fue la primera en saber y la primera en creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. María mostró superación inigualable, un verdadero retrato de la transformación que Dios opera en la vida de las personas cuando se le cree de todo corazón. Por eso reconocemos la valentía de esta mujer. Tuvo el valor suficiente para andar en pos del Señor Jesús, donde quiera que fuera, las circunstancias que fueran. Y Dios la ha premiado, porque donde se hablan de los discípulos, también se habla de María Magdalena. Aprendemos de ella el valor. Número 4. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Vamos a aprender de una mujer joven, muy joven. Éxodo capítulo 1, versículo 22.
Éxodo 1, ¿lo tenemos? 1:22. Por favor, lea conmigo. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Usted sabe la historia de Faraón, que todo hombre varón tenía sentencia de muerte. En cuanto acababa de nacer, tenía que ser sacrificado. Sin embargo, la madre de Moisés formaron una estrategia con su hija Miriam para preservarle la vida a este niño. En Éxodo capítulo 2, versículos 6 y 7. Ojo, porque aquí vamos a encontrar algo. Éxodo 2, 6 y 7. Versículo 6 dice: y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? ¿Qué aprendemos aquí? Aquí aprendemos la sabiduría. Aprendemos sabiduría. Amado hermano, ante la fuerza y ante la brutalidad no hay mejor que la sabiduría. Y tenemos que ser personas sabias. Podrá tener usted información, conocimiento. Podrá usted resolver situaciones, amados hermanos, con rapidez. Pero lo que más se requiere hoy en día es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Sabiduría es saber tomar las decisiones correctas. Y entre más nos apeguemos a los principios de Dios, más sabios o más sabiduría podremos tener. Jocabed y Miriam diseñaron una solución a los problemas para poder conservar la vida de Moisés. La sugerencia de Miriam: ¿quieres alguien que te alimente al niño? Y le trajo a la mamá. Así que le siguieron preservando la vida hasta convertirse en el libertador de la nación de Israel. Sabiduría ante todo, hermanos. Necesitamos sabiduría. Josué capítulo 2, versículo 11. Vamos a aprender el temor a Dios. El temor a Dios. Y déjeme decirle que estoy mencionando mujeres. En Josué capítulo 2, versículo 11. Josué capítulo 2, versículo 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El temor a Dios. Pero ¿quién lo dijo? El temor a Dios de Rahab o Rahab. Una mujer que no tenía una buena reputación, de profesión dedicada a la prostitución, pero reconoció un hecho: Jehová de los ejércitos es Dios arriba en los cielos y es Dios en la tierra. No hay nadie como Él. Y tuvo temor.
La Biblia no esconde el pasado de esta mujer, pero tampoco esconde el cambio que tuvo esta mujer. En Jericó llevó una vida y con la nación de Israel llevó otra vida. Su corazón lleno de temor reconoció al Dios verdadero y eso le garantizó tener vida. Y no solamente vida, déjeme decirle que Rahab llegó a estar dentro de la línea generacional de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misericordia de Dios es grande y podemos decir que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. No importa dónde estés, en qué situación estés, confiemos en Dios, tengamos temor de Dios. Él sabrá qué hacer. A veces las cosas parecen demasiado negras, a veces las cosas parecen demasiado oscuras, pero amado hermano, confiemos en Dios. Confíe en Dios. Hoy el mundo parece demasiado oscuro y frágil a la vez. Pero recuerde, Dios tiene el control. Amén. Lo siguiente que vamos a aprender es el fervor misionero. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Otra mujer más que nos enseña algo y que sin duda alguna podemos aprenderlo. Evangelio de Juan, capítulo 4, y es la mujer samaritana. Versículos 39 al 41. El fervor misionero de la mujer samaritana. Dice el versículo 39 al 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Otra mujer que no tenía buena reputación. Salir a buscar agua, amados hermanos, era una situación de todos los días. Y las mujeres lo hacían por la mañana. ¿Qué hacía la mujer samaritana al mediodía? ¿Por qué la mujer samaritana sale a una hora que no es normal? Y sin embargo el Señor Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. Él ya sabía a qué horas llegaba esta mujer. Dios conoce tu vida, conoce mi vida, conoce nuestras vidas. Nada le podemos ocultar, nada. Sabe todo de cabo a rabo. Sabe lo bueno que has hecho y sabe lo malo. Nada está oculto delante de él. Nada. Aparte de eso, creó 4 seres vivientes que todo lo ven y que todo lo oyen. Por lo tanto, nada escapa de él. ¿Sí? ¿Estamos? La mujer samaritana es una mujer que sin duda alguna en su sociedad no cabe. O es señalada, es criticada, como muchas personas hoy en día son señalados y criticados. Un día el Señor Jesús, defendiendo a una mujer, le dijo a los que estaban ahí que el que no tenga pecado, que arrojara la primera piedra. Nadie arrojó piedras, porque todos tenían pecados y todos tenemos hierros, desobediencias, rebeldías que se nos señale.
Pero cuando la mujer tiene un encuentro con el Señor Jesús, todo eso se le olvida, todo eso le es quitado y se va a aquella sociedad que lo había señalado, fue a compartirles que hay un hombre que sin conocerlo le dijo todo lo que había hecho. Vengan a verlo, vengan a verlo, vengan. ¿Y qué hizo la sociedad? Lo escuchó y vino a verlo y creyeron en Jesús. Amados hermanos, una mujer con un fervor misionero que no cayó, al contrario, habló y mostró al Señor Jesús. Y él dijo, ¿no será este el Mesías? Claro que él era el Mesías. Él se lo había dicho cuando la mujer samaritana le dijo, sabemos que ha de venir el Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy. No hay otro pasaje bíblico donde el Señor se declare abiertamente que Él es el Mesías. Me impacta que se lo dijera a una mujer. Los sumos sacerdotes, cuando lo estaban acusando, le dijeron, si eres el Mesías, dínoslo ya. Y el Señor quedaba en silencio. Es hermoso ver cómo el Señor levanta a la mujer. Es hermoso ver cómo el Señor está, amado hermano, levantando el valor de la mujer. Y por último, el carácter de la mujer virtuosa, allá en Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. El carácter de una buena mujer. Hay de carácter a caracteres, ¿verdad? Cuidado, familia. La buena mujer con un buen carácter cuida de su familia, cuida de su esposo, cuida de sus hijos. El buen carácter de una mujer es honesta y dedicada a su trabajo. La Biblia dice, no come el pan de balde. Es una mujer trabajadora. El carácter de una buena mujer es que es de ejemplo, un ejemplo de dádivas. Le gusta compartir lo que tiene con el necesitado y vive de una manera sabia. Cuán importante es, amados hermanos, que como hijos de Dios e hijas de Dios se pueda vivir de una manera sabia. Cualidades de las mujeres que llegaron a tener un encuentro con Dios. Cualidades muy valiosas en el día de hoy. Como la humildad, la perseverancia en la oración, la valentía, la sabiduría, el temor a Dios, el fervor misionero y el buen carácter. Cualidades que se necesitan hoy en día. Y es importante que lo busquemos de una manera intencional. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos permites meditar, sacar enseñanza de tu palabra, de buenos ejemplos. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a que estos buenos ejemplos también sean parte de nuestra vida y que lo busquemos de una forma intencional. Nos ponemos en tus manos suplicando esa ayuda. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.